No debemos de olvidar que en 1924 coincidiendo con el inicio de su amistad con Alan Berg, concluirá su tesis doctoral sobre la fenomenología de Husserl, cuyo pensamiento llegará a calificar como idealismo hipertrofiado, en una clara alusión a la necesidad de una emancipación de la subjetividad estética, que habrá de aparecer al final de su ensayo como la crítica al problema del solipsismo, en tanto ofuscación por la inmediatez del para sí. En su trabajo sobre la metacrítica de la teoría del conocimiento, estudios sobre Husserl y las antinomias fenomenológicas, Adorno reunirá algunos de sus trabajos de las décadas de los años 30, 40 y 50, produciendo una revisión de la fenomenología husserliana, considerando como negativo el que Husserl, siguiendo parámetros idealistas, hinchara el elemento subjetivo absolutizándolo. El pensamiento adorniano recuperará la profunda intuición kantiana sobre la facultad del juicio reflexionante, considerando la experiencia estética como un proceso de determinación de un objeto. La lógica negativa de este proceso estará determinada por el retorno reflexivo en el que la subjetividad es atrapada a través de la dialéctica implícita en el aparente contenido de verdad de los objetos artísticos. Tal como veremos en el capítulo último de este ensayo, esta detención será tematizada en las descripciones fenomenológicas de Husserl. De este modo, la dialéctica sujeto-objeto quedará subsumida en la lógica procesual de una interrupción de los dinamismos propios de la subjetividad, en su afán por completar la indeterminación estructural que caracteriza a los objetos del arte. La efectividad de la experiencia estética traerá consigo un elemento de ceguera o extravío, y la mediación del pensamiento conceptual conllevará otro de indeterminación y vacuidad. La subjetividad, en virtud de su propia lógica, trabajará en extirparse de raíz a sí misma, tal como nos señalará Adorno en su dialéctica negativa. El movimiento que reprime a la subjetividad a través de esta escandalosa mediación le obligará necesariamente a retroceder a niveles de la conciencia anteriores a la reflexión. Esta intención va a fracasar indefinidamente, exhibiendo en la naturaleza de su empeño una experiencia primordial y originaria, previa a toda constitución objetiva, que designará una región bruta donde el mundo de los objetos todavía no está constituido o está en vías de constituirse. La obra de arte deberá abandonar la envoltura sofocante de su condición de objeto aparente, y de este modo Adorno describirá este proceso de negación. El sello de las obras de arte auténticas consiste en que lo que ellas parecen aparece de tal manera que no puede ser engaño, y en que el juicio discursivo no puede llegar a su verdad. Cuando esta verdad es auténtica, niega y transforma con la apariencia la obra de arte misma. La determinación de esta por la apariencia estética es imperfecta,
El arte encierra verdad como apariencia de lo que no la tiene. La teoría de la negatividad mostrará la contaminación de un romanticismo invertido que está en la base del pensamiento dorniano. El arte mimético, no identificador, no coercitivo, será el modelo utópico que se resistirá a la falsa reconciliación romántica. Recordemos que la función reactiva del arte fue interpretada por el romanticismo como una reconciliación, buscando, en la recuperación de una nueva mitología, las creencias compartidas que hicieran frente a la excesión irremediable de la diferenciación moderna en esferas separadas de valor. Los planteamientos negativistas, al plantear tal subversión, los planteamientos negativistas, al plantear tal subversión desde un régimen de trascendencia, mantendrán de este modo residuos posrománticos, enfrentando la verdad del arte a la falsa identidad de la ciencia. Arte y ciencia entre comillas fenomenológicas. Albert Wilmer, Peter Burger y Karl-Heinz Bohrer, profesores de filosofía en las universidades de Constanz y Libre de Berlín, de teoría de la literatura en la Universidad de Bremen y de literatura y estética en la Universidad de Bielefeld, respectivamente, constituirán las principales orientaciones de la crítica posadorniana, delimitando el marco teórico de referencia en la interpretación de la teoría estética contemporánea. Sus contribuciones ayudarán a la reformulación de los principales problemas planteados por Adorno. Tras su muerte en Brig-Balais, Suiza, en 1969, un año antes de la publicación de Teoría Estética, su capacidad de sintetizar los contextos. Tras su muerte en Brig-Balais, Suiza, en 1969, un año antes de la publicación de su Teoría Estética, su capacidad de sintetizar los conceptos, tras su muerte en Brig-Balais, Suiza, en 1969, un año antes de la publicación de su Teoría Estética, su capacidad de sintetizar los contextos determinantes de la modernidad tendrá su desarrollo en las denominadas teorías estéticas después de Adorno, que Rainer Rockliffe supo recoger rigurosamente en la recopilación que lleva este título y que incluye también las referencias a algunos trabajos de otros autores como Hans Robert Haus y Rüdiger Buchner o Buchner. Lectura de las páginas 134, 135, 136 de Realidad, Arte y Conocimiento, la deriva estética tras el pensamiento contemporáneo, del profesor Luis Álvarez Falcón, doctor en Filosofía, con prólogo de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, en la editorial Horsori, en la colección Tendencias.